Amén. Que le bendiga. Les saludo en el amor de Cristo y en este día domingo vamos a la lectura de la palabra de Dios que se encuentra en San Marcos 9, del 14 al 29. Amén. Dice así: Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma la sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se ve secando, y se va secando. Y dirige a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo ha de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traérmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: Desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: Está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Bendito Dios, te damos las gracias por este día, Señor. Te pedimos que esta palabra que hemos leído nos pueda ayudar para edificarnos como iglesia, Señor, y para aprender más cosas sobre ti. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, este evangelista, ¿cierto? Marcos, nos relata el momento en el cual Jesús tiene un encuentro con el espíritu mundo, con una persona que había sido poseída, ¿cierto? Un joven, por un espíritu mundo. eh, y nos empieza relatando, ¿cierto? Que el día que esto ocurre, ¿cierto? Dice que vinieron los discípulos, se refiere a 9 de los discípulos, eh, porque faltaban 3 que eran los que habían estado con Jesús en la transfiguración, que son Pedro, Santiago y Juan, pero los otros 9, ¿cierto? Dice que vinieron a él, o mejor dicho, él, ¿cierto? Fue a donde estaban los discípulos, y que estos discípulos estaban disputando con los escribas, ¿cierto? Con los estudiosos de la ley. ¿Ya? Y dice el versículo 15 que cuando las personas vieron a Jesús fueron corriendo hacia él y que le saludaron, ¿cierto? Es lo más probable que haya sido un saludo caluroso, un saludo, ¿cierto? Lleno de gran admiración hacia Jesús por todas las cosas que había hecho hasta ese momento. Eh, y él le pregunta, ¿cierto? A los discípulos qué es lo que estaban disputando con estos expertos de la ley. Y ahí, ¿cierto? Les relatan de que habían tratado de exorcizar a un joven que tenía un espíritu inmundo, que trataba de matarlo constantemente, tirándolo al fuego, tirándolo al agua, y que habían intentado varias veces tratar de sacar ese espíritu inmundo desde ese joven y no habían podido, ¿cierto? Y ahí Jesús les dice: generación incrédula, ¿cierto? Que se refiere a que tenían su fe extraviada. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Cierto? Les dice: ¿hasta cuándo se he de soportar? Porque eh, habían pasado bastante tiempo eh, con Jesús, pero aún no entendían lo importante que era lo que Jesús le iba a decir después respecto a esta potestad, ¿cierto? Que Dios le entrega a sus hijos de poder sacar afuera demonios, ¿cierto? Es algo que requiere, ¿cierto? Mucha fe, ayuno, oración. Bueno, lo vamos a ir entendiendo ahora. Eh, y dice el versículo 20 que la sola presencia de Jesús hizo que el espíritu se revolcara, ¿cierto? Este espíritu demoníaco se revolcara, ¿cierto? En el cuerpo del joven. Eh, y Jesús le pregunta al padre de él desde cuándo estaba sufriendo, ¿cierto? De esta posesión.
Y él le dice que desde que era niño, ¿cierto? Y esto nos indica de que los niños también pueden ser oprimidos o poseídos por espíritus demoníacos, así que tenemos que orar mucho por los niños también, ¿ya? Lo mismo pasa con las tendencias suicidas, ¿cierto? O sea, hay personas que se suicidan y muchas veces las personas se preguntan ¿y por qué lo hizo? Y resulta que son espíritus demoníacos, ¿cierto? Que poseen a las personas y hacen que cometen ese tipo de atrocidades, ¿cierto? Eh, ahora, todos podemos ser instrumentos en la mano de Dios, ¿cierto? Aquellos que hemos aceptado a Cristo, que le servimos en su obra, ¿cierto? En traer el reino del Señor a este mundo, eh, tenemos esa posibilidad de servir como instrumento para echar afuera demonios. Pero, como yo le decía, Jesús más adelante, ¿cierto? Explica qué se necesita para poder lograr, ¿cierto? Tener esta potestad o ser instrumento de esta manera, porque finalmente es el Espíritu Santo el que hace la obra, ¿verdad? Eh, y nos relata además, ¿cierto? Que el Padre le dice a Jesús que Él quiere creer, ¿cierto? Jesús le dice, al que cree todo le es posible. Y el padre le dice, yo creo, ¿cierto? Es un grito desde el fondo de su alma desgarrada por sanar a su hijo que estaba en esa condición. Imagínese usted tener un hijo en esa condición, qué complicado es. Y él le dice, ayuda a mi incredulidad, ¿cierto? Es decir, reconoce con mucha humildad su falta de fe y lo reconoce ante Dios y Dios, por supuesto, que le responde. Eh, había mucha gente y, bueno, los discípulos, por supuesto, ya no podían contener a la cantidad de gente que estaba ahí. eh, y el espíritu mundo eh, se mantenía ahí firme y no lo podían sacar del cuerpo del joven, ¿cierto? Eh, después dice que los discípulos le preguntaron, ¿cierto?, al Señor por qué no habían podido sacar ese espíritu, ¿cierto? Bueno, y ahí tenemos que tener esto que hay espíritus que son más poderosos que otros. eh, Y Jesús le dice, ¿cierto? Este género con nada más puede salir sino con oración y con ayuno. Y no se trata simplemente de dejar de comer, ¿cierto? Como algunas personas lo hacen por una dieta o para castigar su carne, ¿cierto? Pero de alguna manera, cuando nosotros ayunamos, logramos esto ponernos en dependencia del Espíritu Santo, ¿cierto? Él hace las cosas por nosotros, Él nos da la fuerza para mantenernos firmes, porque uno se alimenta para tener fuerza, ¿cierto? Para estar sano, para tener energía, pero cuando uno deja de comer, se siente mal, se siente cansado, mareado, y, y Jesús les dice que hay que ayunar y hay que orar mucho, ¿cierto? Para que Dios nos pueda utilizar como instrumento, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Para sacar afuera un demonio. Así que Dios nos ayude porque Dios Jesús dijo, ¿cierto? Que nosotros podríamos hacer cosas mayores de las que Él hizo aquí en la tierra si realmente tenemos fe y si nos entregamos para ser utilizados como instrumentos idóneos en sus manos. Así que este mensaje en realidad es para los cristianos, ¿ah? Cada uno de nosotros puede ser utilizado con mucha gracia, aparte de Dios, si nos disponemos en sus manos, nos guardamos en la santidad y buscamos hacer su voluntad. Amén. Que Dios lo bendiga por su mensaje y que tenga una maravillosa semana. Amén.